Bien, ¿me escuchan? Bien, oigo consultas, dudas que tengan. Primero, veamos un par de consultas que tengan para el parcial de mañana y luego vemos sobre el práctico final, aquellos que la tengan. Los oigo. ¿Ninguna consulta? Damos por finalizado. Bien, acá Ludmila, con respecto al último punto del parcial, ¿cómo había que realizar el análisis cuando se refiere puesto en sitio? En realidad el análisis no decía simplemente puesto en sitio, sino que el costo final de las bombas se haga bajo el análisis de cuánto me cuesta a mí disponer de las mismas ya en la empresa. ¿Por qué? El análisis, obviamente no del parcial, pero puede ser, llevemos todo a la situación de comparar, porque en realidad lo que uno tenía que hacer era comparar tres alternativas y todas se tienen que comparar bajo la misma perspectiva. Está mal decir, por ejemplo, eh, China era más barato porque el precio del producto era más barato sin haber considerado todos los costos logísticos que se le dio en el enunciado. Entonces, lo que tenían que hacer era, para la alternativa de EDP, que era eh, está en sitio justamente, simplemente ahí tenían el valor final. Y para el resto, para las dos alternativas siguientes, lo que tenían que hacer era sumarle al precio del producto todos los costos logísticos y de importación para que una vez que obtuvieran el valor final, poder decir, la alternativa inglesa tiene un costo final de, si no me equivoco, era 1.025.000 por ahí.
Otra alternativa, sumados todos los costos logísticos, tenía un precio final de 1.157.000, 167. Y la última, creo, un costo final de 1.500.000. El enunciado les pedía de que informen o traten de justificar simplemente cuál era la alternativa más económica y que opten por decidir a qué proveedor hacerle la compra desde el punto de vista simplemente del costo. Pero ¿qué hicieron? Una comparativa de las bombas ya en la planta me cuestan este valor y no tenemos ningún costo adicional, porque si no, no estaríamos comparando las mismas situaciones. No es correcto comparar un SIF con un FOB, un CFR con un DDP, un Network o un FCA con un SIF. Tienen que llevarlo todo al mismo análisis y con la información que tenían podían llevar todo el análisis de ya puesto en sitio cuánto valía. Y con eso poder determinar y decir, bueno, la alternativa más económica era esta. Hubo algunos, la verdad muy bien, que justificaron de que a pesar de que la alternativa inglesa, creo si no me equivoco, era SIF, tenía a su vez responsabilidad compartida, a pesar de que el riesgo no era 100% del vendedor, era la más económica, lo cual es correcto de ese análisis. ¿Por qué? Porque hay una alternativa que era la DDP, que ahí simplemente el comprador abona el monto de dinero y no es más responsable de nada, simplemente recibe la carga. Hay otra alternativa en la que hasta puerto destino el vendedor era responsable y se hacía cargo de seguro, costo, flete, y luego de ello es el comprador quien asume las responsabilidades de seguros, costos logísticos y carga impositiva para obtener las bombas en la planta. Era el único tramo en el que se hacía responsable. Y luego, creo que era la alternativa china, que era Exports, el comprador asume con toda la responsabilidad porque tiene que ir a buscar al depósito del vendedor y desde allí ser responsable de llevar la mercadería hasta el puerto, hacer los trámites de importación, se hace cargo del costo y todos los seguros de la logística internacional, en este caso era marítima, llega a Argentina y se hace cargo de la nacionalización y de todos los impuestos, despachante de aduana, gastos administrativos, gastos de nacionalización y de la logística. Ahí asumía toda la responsabilidad. Entonces ahí uno puede justificar, independientemente del costo, de que eh, es una operatoria no complicada, pero con la mayor cantidad de riesgo de que si pasa algo, eso es lo que vimos en el práctico, por ejemplo, llega averiada una bomba, eh, creo que eran 55 o 40 y pico de bombas. Les pasaba algo, es responsabilidad del comprador y no del vendedor, porque él asumió toda la responsabilidad, así que de esa manera tenían que interpretarlo. No sé si respondí tu pregunta, Ludmila. No, 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 como te decía, puesto en sitio, vos tenés que llevar, o sea, hacer el análisis de cuánto es el costo total en el cual vos sabés que tenés las bombas en tu empresa. Esto es lo mismo, suponete,
querés comprar un celular, vas a las oficinas de Claro y, no sé, el Samsung S23 te cuesta, no sé qué precio estará ahí, pero ponele 200.000 pesos. Lo buscas por Mercado Libre y te sale 150.000. Y vos rápidamente decís, ah, el del Mercado Libre es más barato. Pero cuando optaste por hacer la compra por Mercado Libre, te diste cuenta de que tenés un seguro, que ahora la mayoría de las compras te dicen, si querés asegurar la carga. Y además, dependiendo del punto de venta o del monto de la compra, te reconoce o no el gasto logístico. Suponete que no lo hiciera y te cobran un costo logístico y además, por política de la casa en la que estás comprando, tenés que sí o sí pagar el seguro. Es incorrecto que vos me digas es el más barato 150.000, porque no estás comparando lo mismo. Vos en un lugar ya pagás y disponés del teléfono y en el otro todavía no. Simplemente la compra te cuesta determinado valor, pero no lo tenés vos todavía en tu posesión. Esto es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Es decir, yo tengo las bombas en mi poder ya. ¿Cuánto me costó? Y ahí tenés el monto de la compra, el monto logístico, el monto de gastos administrativos, de gastos de importación. Por eso se te pidió, con la información que tenías del enunciado, llevarlo todo a cuánto me cuesta ya las bombas en sitio, que podías llevar con todos los datos, obtener esos montos y de ahí comparar, de ahí recién comparar y decir, bajo el análisis realizado y teniendo en cuenta de que el comprador va a tener en un tramo la responsabilidad es más barata la alternativa inglesa, por lo tanto se opta por hacer la compra al proveedor inglés. Ese es el análisis, ¿se entiende? Si no lo hacías de esa manera es incorrecto porque estás comparando situaciones distintas. Y creo que con el ejemplo del teléfono eh, fui claro a por qué si simplemente, eh, no sé, tomabas los valores de compra estaba mal. Bien, de nada. ¿Qué otra consulta? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero es del práctico final, no es del parcial. Decímelo porque no están opinando. Bien. A la hora de hacer los diagramas de inventario, digamos, no me sale el nombre del tema ahora, vi de que en la bibliografía había un tema que se llama, ¿cómo era? A más B creo que era, o A más B, ABC, análisis ABC, ¿puede ser? Sí, a veces, sí, Este, mm, lo puedo poner en la presentación del práctico final porque es un tema que no lo vimos en clase, pero mm, sí está en los temas de la cátedra, digamos. ¿Lo puedo poner en la presentación eso? por supuesto. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, gracias. Eso era todo. Hay alguien que además de Ludmila, entiendo que Ingrid, porque me escribió también, tiene problemas con el micrófono. Sí, es correcto lo que decís, Ingrid. Depende, obviamente, de la información, vas a utilizar el desvío. ¿Cuál es la distribución estadística que te dan? ¿Bajo qué información obtenés el desvío? Y con eso lo calculas, correcto.
Bien, ya que no tengo tantas preguntas, ahora pregunto yo. Mm, a ver, Joaquín, ¿me escuchás? Sí, profe, ¿Cómo te va? ¿cómo le va? Bien, Te consulto y después lo vamos a hacer extensivo a cada uno. Espero que puedan responder. No sé si la mayoría, pero sí quiero opiniones de varios. ¿Cómo estudias vos la materia? ¿en qué sentido? ¿Cómo estudias? Cualquiera, organización. Entiendo que rindieron hace poco investigación operativa. ¿Cómo la preparan? No simplemente para un parcial. ¿Cómo estudias? Contame cuál es tu método de estudio. Y día a día voy estudiando de a poco, o sea, no dejo que se me amontone todo. Y voy viendo los trabajos prácticos Ujú. y voy viendo la teoría también. Tampoco es que con tanto tiempo la estudio, pero sí trato de ver las materias por lo menos 2 semanas antes, un poco más quizás. Depende de la cantidad de dudas que tenga. Ok. O sea, en ¿Alguien? cuanto, por ejemplo, en esta materia eran más consultas de qué es lo que me pueden llegar a tomar en cuanto a teoría más que dudas de práctica. Profe, yo lo que sí tenía una duda era de si el método pull y push estaban asociados a demanda dependiente o independiente, o si no tenían nada que ver. Yo tenía entendido que sí, pero le pregunté a mis compañeros y todos me dijeron que no. Ajá. Y vos le preguntaste a tus compañeros. Bueno, ahí vuelvo a lo mismo. Punto seguido, ya te respondo. Bien, Em, a ver, de vuelta lo leo. Bueno, Matías, hoy, ¿me escuchás? Sí, profe, lo escucho. ¿Cómo estudias vos? Bueno, esta materia la estudio de una forma diferente a lo que sería investigación operativa, que es más, investigación operativa lo hago más como práctica, digamos, me pongo a hacer ejercicios a lo loco. Ujú. Pero esta materia, lo que hago primero es leer todos los temas, todos los títulos de los temas y me hago una idea, me hago una idea con lo que vimos en clase, digamos. Y después doy un repaso más fuerte, digamos, ya con los contenidos que vimos en la carpeta y al último los refuerzo con un poco de la bibliografía. Es como que hago tres repasos, digamos, para estudiar. Ok. Y vos lo que estás diciendo es que para esta materia no haces práctica a lo loco con mi investigación operativa, pero en investigación operativa lo primero que haces es agarrar la regla, el portamina y empezás a hacer cuadritos bonitos y simple, 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 dual, 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 dual. Una De forma esa exagerada de forma. decirlo, sí, digamos. Más o menos así, sí. Ujú. O sea, sí, Y por acá en la ejemplo, organización sí hay práctica, hago algunos el... ejercicios, pero no tantos, digamos, como para investigación operativa. Ajá, bien. Y ahora, por ejemplo, nosotros en la primera clase, recuerdo, le contamos todo el contenido de la materia, como cualquier cátedra que se presenta, les da las pautas de cursada, de evaluación. Entiendo que deberían decirles qué es lo que buscan, cuál es el objetivo de la cátedra, porque no es solamente te doy teoría y práctica y listo, sino que como docentes, ¿qué buscamos de ustedes? ¿Y qué atributos debieras reunir vos al final del cursado para yo poder decir si entendiste o no los conceptos de esa materia? Em,
¿Cuál es, respecto a lo que pasó la otra vez que no tuvimos la oportunidad mucho de charlar con todo este tema de los paros, de los problemas que surgieron y que les causaron inconvenientes también a ustedes? La clase que tuvimos con la cátedra de quinto año de planificación cambió de nombre ahora. Creo que Administración de las Operaciones Industriales. También, bueno, ahí la diferencia es que damos las clases con Lucas, la práctica. Y lo que le decíamos es que nuestro legado más importante es que ustedes entiendan a la lectura y que sepan que la lectura es la única herramienta para que el día de mañana no sean ni manipulados ni influenciados. Es la única herramienta con la que indefectiblemente ustedes van a poder adoptar puntos de vista, aprender, cuestionarse. No sé qué concepto ustedes tendrán de la docencia en sí, pero ahí notamos digamos, lo que acabo de decir y que me parece hasta en muchas situaciones grave, que es, yo todas las clases escucho el comentario, profe, usted me dijo, o usted dijo que, obviamente que tanto Lucas como yo estamos al frente de esta cátedra porque tenemos más experiencia, porque eh, entendemos de que es muy importante que a ustedes les den clases ya desde materias de tercer año en adelante, docentes con aplicación práctica en ingeniería industrial, porque eso primero, creo que en primer lugar los motiva y en segundo lugar también les hace ver la realidad, porque la realidad no es lo que está 100% escrita en los libros. Nos da muchas veces un marco de referencia muy importante, pero la aplicación práctica a veces dista o la realidad es distinta. Para mí, y lo hablábamos con Lucas, cuál es el defecto y me parece muy grave, pero muy grave, es que no leen. Entonces adoptan como válido lo que les dije. Y a mí me encantaría que venga alguien, mira, profe, leí de esto, lo que me está diciendo usted no me parece del todo correcto. Porque lo que decimos no es palabra santa con Lucas, porque yo puedo interpretar la bibliografía de una manera, ustedes pueden interpretarla de otra. Y desde la clase uno lo que intentamos fue eso, utilizar la metodología de debate, pero de debate con la intención de que ustedes lean. Y no fue lo que sucedió y se vio claramente en el parcial. Cuando les pregunto nuevamente cómo hacen ustedes para estudiar, es muy importante también porque nosotros les enseñamos el contenido de una materia, pero muy pocos, no sé cuántos de ustedes acá ahora en esta reunión o en la cátedra en general tuvieron la materia en la secundaria de metodología de estudio. Pero cuando les pregunto cómo estudian, no me saben responder. O peor aún, que notamos que es el problema más grande que están teniendo estas nuevas generaciones, que es la interpretación de una pregunta, de un texto, de una consigna. Se les pregunta cuándo y dicen dónde, se les pregunta dónde y dicen qué, o sea, no hay una interpretación de texto. Y eso también, ¿qué pasa? Nosotros como docencia en la universidad no podemos volver a hacer docencia primaria o secundaria, pero sí nos parece importante y lo empezaremos a implementar, que es también enseñarles a aprender, porque se ve claramente que están fallando mucho en eso. Y enseñarles a aprender es darles las pautas de cómo uno adopta el conocimiento, cómo uno comprende nuevos conceptos que
tenía tal vez ideas básicas por experiencia, por vida, por lectura propia, y ya luego con un contenido mucho más específico, técnico, empieza a formar un punto de vista, empieza a adoptar criterios, conceptos, conocimientos que no tenía inicialmente. La realidad y que les sirva como experiencia, no para esta materia, sino para todos los que les viene, es que cómo se estudia una materia, desde el primer día ustedes tienen que pedir el programa para cualquier materia. ¿Cuál es el programa? Porque el programa indica cuáles son todos los contenidos que abarca esa asignatura y los cuales ustedes tienen que estudiar y comprender. Porque venimos con esa falla y que también es grave de, profe, eso no lo vimos en la teoría y no nos da a veces el tiempo para poder repasar el programa de la materia, pero el hecho de que usen eso como excusa, no lo van a tomar o eso no forma parte de los contenidos de la materia, es grave adoptarlo. Por eso cuando tuvimos el primer parcial y me dijeron, bueno, vimos lo que se vio en clase, si bien es parte de la idea, no significa de que no puedan ir otros contenidos que formen parte del programa. Entonces, ¿a qué los invito? A que esta materia está finalizando, pero para el resto de materias, ¿cuál es la forma que tienen que adoptar para estudiar? Joaquín decía, por ejemplo, bueno, espero que no se me acumule, y eso es un error también. Lo correcto y lo más difícil de hacer es tener disciplina. Y tener disciplina, ¿qué significa? Desde el momento que a mí me dieron el contenido de una materia, me dieron el programa de una materia, buscar la bibliografía y leer, y leer, y leer, y leer, porque ahora a partir de ahora, tener materias que van a ser de debate. Y cada vez se está perdiendo más eso y es grave de que vamos a una clase y la idea es generar una discusión, generar, nuevamente repito, un debate de ideas a partir de alguien que con conocimiento y experiencia se le transmite un punto de vista y a partir de lo que ustedes leyeron, cuestionar, porque eso tienen que hacer, cuestionar a la misma cátedra. Leemos toda la teoría y a partir de entender la teoría y sacarme todas las dudas con la teoría, aplico la práctica. Yo también fui alumno y también cometí el mismo error en investigación operativa de decir, bueno, armo una matriz, multiplico. Volvemos a lo mismo, no es el objetivo que me muestren qué tan bonito obtienen un número de una matriz, sino con la aplicación de un método, ver cómo optimizar recursos, cómo se puede mover la logística a partir de una herramienta de la investigación operativa, cómo hacer un camino crítico y moverme la menor cantidad de distancia posible gracias a alguien que se sentó ahí y implementó una metodología. Eso no están haciendo y es consejo que lo hagan porque pueden chocar contra una pared de no hacerlo. La mejor manera, obviamente que uno quiere acudir a lo fácil, pero no les va a llevar a buen puerto de decir, bueno, estudio de un PowerPoint. Un PowerPoint es simplemente un machete para el docente para poder desarrollar el contenido de la materia, pero no es ni la bibliografía ni no es la décima parte de lo que tienen que comprender ustedes. Porque luego uno después le hace una pregunta básica de qué tengo que comprar y no saben responder. ¿Qué criterio tengo que utilizar? No lo saben hacer. Y fue claro en el parcial que quien no adoptó el criterio de la lectura entendió que con multiplicar un factor por una nota que pusieron al azar, me estaban demostrando que sabían cómo aplicar una metodología y es totalmente eh, equivocado ese pensamiento. ¿Qué metodologías de estudio pueden utilizar? Júntense en grupo, lean, debatan, ¿qué entendiste vos? Lo vamos a aplicar y seguramente en quinto año lo vamos a hacer en administración de las operaciones, porque ahí ya va a ser de muchísimo debate esa materia. Y sepan, se lo dije a una compañera,
Muchas veces cometemos el pecado de no tener autocrítica y decir, el profe es malo, quiere que me diga perfectamente esto, o le quise decir con mis palabras. Ustedes ya están haciendo materia de tercero y cuarto y tienen que entender que una exposición oral ya delante de una cátedra de último año puede ser una entrevista laboral y tienen que ser más profesionales, ya tienen que actuar como profesionales. Luego de leer en equipo, utilizan herramientas, cuadros comparativos, diagramas de flechas, síntesis, resúmenes de lo que leyeron. Marquen ideas principales, marquen ideas secundarias, desarrollen un texto explicativo y traten de comprenderlo y aplicarlo a la realidad. Busquen bibliografía, busquen fuentes validadas, no traten de buscar simplemente un video de alguien que con buena intención obviamente quiere explicar algo, pero siempre hay que acudir a la bibliografía y a la gente que es especialista en eso, que es la escritura de libros. Hay clases didácticas también que pueden encontrar. Hecho eso, están recién en condiciones de poder decir, bueno, entendiendo un poco la teoría, sacándome un par de consultas, vamos a la práctica. Desarrollemos. A ver, respecto a lo que leí, ¿cómo lo puedo aplicar? La recomendación que le dimos antes del primer parcial fue lean, 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 luego resuelvan. Muchas veces uno se para desde el punto de vista de la solución. Bueno, lo tengo que resolver de esta manera y no en el problema, y tienen que centrarse más en el problema, porque cuando uno lo lee, lo estudia, lo interpreta y ya comprende cuál es el problema, es más fácil resolver. Y ese es el error, hacen práctica sin leer la teoría. Cuando fuimos a desarrollar el práctico de inventario, y eso ya es un error también grave, pero bueno, ocurre y está bueno que ocurra en la etapa de estudiante y no en la etapa profesional de qué es A, qué es B, qué es C, más que cuáles son las variables que afectan un costo total de un inventario, que eso es lo que tienen que preguntarse. Entonces, ¿cuál es el consejo? Sean más organizados con sus horarios. Se puede, y se los digo por experiencia, porque lo he hecho y gracias a Dios, la vida del destino, quien fuera, los resultados fueron positivos. Se puede ser estudiante y se puede tener una vida social, una vida deportiva, se puede tener tiempo para recrear, tiempo para descansar, si organizan bien sus horarios. Y si a cada materia le dedican un poquito del tiempo. Termino de cursar, leo lo que vi en clase, descanso, hago alguna actividad, porque estudiar todo el tiempo tampoco es eh, recomendable para el entender el concepto. Tienen que descansar porque de esa manera ustedes maduran los conceptos que estudian y de esa forma recién ir a la práctica. Traten de aplicar esas metodologías, traten de acudir más a la lectura, traten de ir más a los programas, porque de esa forma van a entender también por qué se les da la materia con la dinámica y con el orden que se les da, porque tienen que tener un conocimiento previo de tal área, tal temática, para que puedan luego desarrollar el siguiente. Ese es el consejo que se les da, no solamente para rendir el parcial de mañana, sino para estudiar cada materia, porque no aplican metodologías de estudio y luego pasa que llegan a una materia de quinto año y yo en quinto año ya estoy hablando con un futuro profesional. Y es muy grave que al hablar con un futuro profesional no pueda interpretarme una consigna, porque el día de mañana van a ir a una organización y van a hacer agua, le van a pedir que hagan algo y no van a saber cómo resolverlo. Quien luego requiera, y se los dejo expreso por acá y en el grupo también, el que necesite, si por ahí ocurre y es una desgracia, profe, yo no tuve metodología de estudio,
me cuesta entender cómo encarar una materia, podemos hacer clases virtuales, podemos juntarnos. Y cuando ya empiezan a tener esa gimnasia de ese tipo de estudios, se van a dar cuenta de que van a comprender cualquier tipo de materia y nada les va a parecer complicado y no les va a ser difícil estudiar. Porque muchas veces pasa también de que, uy, me esforcé un montón, no me fue bien en el parcial. ¿Qué es esforzarse un montón? Estudiar 3 días antes a full todos los trabajos prácticos. Y no, honestamente eso no es. Me dediqué un montón y me fue mal y el profe es malo y me tomó cosas que no vi. No. Tengamos entre todos la autocrítica, como les pusimos en el chat a la hora de dar las notas. Traten de escuchar a estos viejos que cuando les dan un consejo es porque la vivimos y porque eh, con el diario del lunes ya sabemos y queremos anticiparles cómo tienen que hacer las cosas para que les vaya bien, porque ese es nuestro objetivo, que aprendan, que disfruten la materia, porque es una materia muy linda, que disfruten estos contenidos porque van a ser los que apliquen hasta el día que decían dejar de trabajar, porque lo van a aplicar en todo momento, pero sean disciplinados y adopten metodologías de estudio porque de esa manera efectivamente van a aprender la materia que es lo que queremos nosotros, no que la prueben. El día de mañana van a chocar contra una pared grande y se van a dar cuenta por querer sacar ventaja o por querer buscar el camino más corto. Si estudian cualquier materia con la perspectiva, el punto de vista de voy a aprender en vez de aprobar, se van a dar cuenta que va a ser más sencillo, el estudiarlo va a ser mucho mejor, incluso van a tener menos tiempo de estudio porque ya van a saber cómo encarar una materia y no van a perder tanto tiempo en, uy, y busco el resumen y no encuentro la info, obvio, porque la info la vas a tener en una bibliografía y no sé cómo resolver, no sé cómo estudiar y me cuesta y pierde uno más tiempo. Entonces, al adoptar estas herramientas le va a ser mucho más sencillo, pero mucho más sencillo estudiar y no solamente estudiar, sino administrar sus tiempos. Y se van a dar cuenta que no es solamente estudiar, sino van a tener tiempo para hacer otras actividades y se puede y les puede ir bien y les doy fe de que eso puede pasar. Si encaran, como les dije, con ya más métodos de estudio, cualquier tipo de materia les va a resultar más sencillo. Recomendación nuevamente para mañana, lean a conciencia. La metodología que muchos me preguntaron, no sé, si muchos entraron a esta reunión a preguntar cómo va a ser el parcial, no van a tener esa respuesta. Sí van a tener la respuesta de que, ¿cuál es la metodología? Buscaremos la forma de evaluarlos de forma tal de que me demuestren que conocen y entienden el tema. ¿Cómo? Ya lo veremos. Pero eso buscamos, no que sumen un puntaje, sino que me demuestren que lo que se les explicó se entendió y bajo lo que estudiaron también tienen dominio de la temática. ¿Alguna duda más? Buenas, buenas noches, profe, ¿qué tal? Hace ratito me pude conectar. Gracias por lo que nos comenta, profe. La verdad que nos sirve un montón. Le quería preguntar sobre, bueno, tenía una pequeña duda con los tipos de demanda en los métodos del push and pull. Estaba estudiando con un compañero y me entró la duda. O sea, yo creo que en el método push la demanda que se obtiene es una demanda independiente, ya que con el método push lo que hace la organización o la empresa es estudiar la demanda y de acuerdo a eso recién empieza la fabricación del producto. Y en el método pull, eh, ¿qué demanda sería? Yo estoy pensando en que puede adoptar las dos demandas. ¿Puede ser Ah, así, profe? te hago la siguiente pregunta. Sí. ¿Con el tipo de demanda determino el método o con el método determino la demanda? Mm, yo creo que con la demanda. A Porque ver. ahí vuelvo a lo mismo. Sí, Estás queriendo aplicar
algo sin Ujú. entender el método, yo lo utilizo como herramienta para que me sirva o para que tenga algún tipo de utilidad. A partir de las demandas, aplico métodos. Economía. Sí, ¿Qué profe. pasa? La demanda dependiente, y vamos al caso sencillo Ujú. de las bicicletas, quiero hacer una bicicleta, eso ya me determina la cantidad de ruedas, la cantidad de modulones, cantidad de manubrios, y eso va tirando, hablando burdamente, pero así es como se explica Sí, el profe. método, a partir de ello conocer cuál es mi materia prima y qué tipo de estrategias de aprovisionamiento voy a utilizar. Lo mismo con el método push. La demanda es la que empuja a decirme cuál es el nivel de inventario que tengo que tener, cuál es el comportamiento en compras que tengo que tener, cuál es el comportamiento en la cadena de suministro propiamente dicha, a implementar. Entonces, primero entender el tipo de demanda y a partir de eso es qué estrategias adoptaré para manejar mi inventario. Perfecto. Buenísimo, profe. Ahora, si estás hablando de un tipo de demanda independiente, ok, pero que por el nivel de información que obtenés, el movimiento de materiales que tenés, las Ujú. estrategias de venta que tenés, el tipo de producción con el que contás, puede tener características de implementación de un inventario bajo método pull, puede ocurrir, pero de vuelta lo mismo. Empezar a cuestionarte en qué organización estás, cuál es el nivel de producción, cómo se pronostica la demanda, cómo es el desarrollo de la cadena de suministro que tiene la empresa y a partir de ello decir, con toda esa información, qué metodología es la más conveniente utilizar y por qué. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna duda más? Eh, para la producción, si estamos hablando en términos de producción, ejemplo, en una librería, estamos estudiando el inventario de una librería y queremos determinar eh, cuál es el nivel de rotación del inventario, es la relación entre los bienes vendidos y el nivel promedio de inventario. Y con eso uno determina cuál es la rotación del mismo. Puede ocurrir porque eso, cuando ustedes hacían el parcial, nos pusimos a discutir con Lucas, porque ¿qué pasa? Él me contaba que el área de mantenimiento de una empresa no vende los productos, entonces hay otras relaciones que determinan cuál es ese nivel de inventario, el nivel de rotación de ese inventario, que puede ser tranquilamente, eh, no es el nivel de venta, pero sí el nivel de salida de un material para ser utilizado como repuesto o para ir directamente a una parte de la planta versus el nivel promedio del inventario.
¿Se entiende? ¿Lo puede repetir de vuelta, profe? Que por ejemplo, si vos estás en mantenimiento, vos me vas a decir, che, pero yo no vendo nada acá y sin embargo sí tengo rotación de mi inventario. ¿Cómo determino entonces ese nivel de rotación? Bueno, entonces, en vez de utilizar un promedio de ventas, vas a utilizar un promedio de salidas de los materiales. ¿Para qué? Para ser utilizado en determinada parte de la planta. O sea, si yo tengo un bulón y lo tengo como inventario y eso va a ser utilizado para el mantenimiento de un equipo, vos vas a evaluar el nivel de salida en el tiempo de ese bulón versus la cantidad de bulones que tenés en tu inventario, entonces ahí vas a ver la rotación. Entonces vas a decir, che, mi nivel de rotación es tanto, y es un indicador, y es lo que vimos al inicio de la clase, y eso te va a permitir tomar una decisión. ¿Decisión de qué? Es muy grande el inventario que tengo, necesito hacer compras, cómo tenemos los bulones, cuál es el costo de mantenimiento de ese bulón, cuál es el costo de mantenerlo ahí, porque acuérdense que mantener el inventario sin movimiento genera un costo. ¿Qué tipo de costo? Depende. Hay que ver qué tipo de inventario se trata, pero en términos generales es el de mantenimiento, el de aprovisionamiento y el de compra. El de aprovisionamiento puede, además de implicar conceptos de compra, es decir, bueno, pero tener este inventario requiere gasto energético, tengo que tener equipos para mantenerlo en las condiciones que tiene ese material para que cuando lo utilice esté en esas mismas condiciones que yo requiero, porque hay gente que hace control de los mismos, porque hay equipos que están trabajando con ese inventario, tienen un montón de variables para determinar cuál es ese costo. Entonces, a partir del nivel de rotación, es un indicador muy útil para poder decir, ¿es correcto el nivel de inventario que tengo? A partir de esos movimientos, ¿qué estrategias de aprovisionamiento tengo que adoptar? ¿Qué estrategias de mantenimiento adopto? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok, Gracias. de nada. Ah, profe, le quería consultar esto. Sí, El nivel promedio del inventario sería la cantidad que yo tengo en el inventario sobre 2, ¿verdad? el inventario promedio es Q sobre 2, sí. Perfecto. Gracias, profe. Por ahí me marea un poco. No siempre es así, ojo, si vos tenés ahora un desarrollo logístico en el que tenés la información de cuáles son los desvíos, cuál es la media, ahí ya te cambia un poco el análisis. Vos estás adoptando una serie de criterios para decir, bueno, el Q promedio tiene ciertas premisas para lo cual es el inventario sobre 2. Perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna duda más? Ahí alguien está escribiendo en el chat, profe. Profe, otra consulta. ¿Cuáles serían las características del método P, o sea, del método de periodo fijo? Yo tengo en cuenta que, o sea, sería que no estamos tan al pendiente del inventario y, y a ver, ¿qué otras características más podría tener? En realidad no es correcto lo que decís, no es que no estás al pendiente del inventario, sino de que no requerís de la información de ciertas variables para su estudio. El método del Sí. periodo fijo, Ujú. en su desarrollo y su concepto,
te dice lo siguiente, es por el tipo, de vuelta lo mismo, por el tipo de producción que tengo, el tipo de organización, el desarrollo de mi cadena de abastecimiento, es tal que me permite a mí no tener el conocimiento de cómo es la producción, cuáles son los pronósticos de demanda, cuáles son las rotaciones de los inventarios. Simplemente te dice el manejo del inventario, cómo lo voy a llevar a cabo cada cierto tiempo constante para que no me lleve a un sesgo en el análisis. Yo voy a revisar mi inventario y en base a cuál es mi cantidad óptima, voy a hacer los aprovisionamientos necesarios. ¿Para qué? Para no tener quiebre de stock y para tener ese Q que como política de empresa adopté que necesito tener en mi almacén. Perfecto, profe. Me confundí un poco con eso, pero gracias. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. O sea que es algo básico, que no requiere tanto estudio. O sea que no tiene en cuenta la Es que la palabra de cantidad de demanda. vuelta no es lo Ujú, mismo, no es que sea básico, sino es práctico. exacto. Vos vas a utilizar herramientas de gestión que van a ser lo suficientemente prácticas en base al tipo de organización. Eh, Vamos a un caso demasiado burdo, pero si vos tenés un supermercadito del barrio, ¿para qué utilizar una herramienta tan compleja si no te va a disparar la información como vos la necesitas? Volvemos a lo mismo. Tenemos no sé, eh, un negocio que se encarga de comercializar alimentos para mascotas. Y tenemos todo el conocimiento de ingeniería industrial, somos dos apasionados y decimos vamos a mejorar la organización y decimos bien, empecemos a poner indicadores en nuestra producción y en la venta para ver qué decisiones implementamos porque estamos en una etapa de proyecto de crecimiento y queremos ver qué hacemos con la calidad, con la inversión y con los costos para aumentar nuestra, nuestro nivel de venta al 25% sabiendo que podemos absorber esa cuota de mercado. Hacemos todo nuestro análisis y colocamos 38 indicadores, de los cuales 5 me permiten efectivamente tomar las decisiones que quiero. Hemos perdido tiempo y dinero a la larga en utilizar una metodología o herramientas complejas para nuestra necesidad inicial, que era aumentar la producción a partir de indicadores los cuales no nos estaban dando la información que requeríamos. Esto es lo mismo. Antes que querer resolver, volvemos a lo mismo, que el problema que tenemos está parándote desde el punto de vista de la solución. Es qué necesitamos, qué queremos, de qué información dispongo, por qué implementaría uno por sobre el otro, y sobre eso te vas a dar cuenta cuál es la herramienta más propicia para la necesidad que tenés. Buenísimo, profe. Muchas gracias.
Profe, le tengo una consulta sobre el TP final. Con respecto a la productividad, en mi caso, yo elegí un lavadero de autos. Bueno, en el caso de mi grupo. ¿Tendría que Sí. medir los indicadores que tiene ese negocio? ¿O yo formular otros indicadores aparte? ¿O no tan solo hablar de indicadores, sino de métodos de mejorar la productividad y la eficiencia que tiene ese lavadero? Hacer un estudio de cómo se organizan y bueno, mediante a eso, brindarles una mejora. ¿Puede ser eso? A ver, tu responsabilidad o compromiso para con la materia es que vos a partir de el análisis, ya sea por visitas, por entrevistas, por lo que fuera, de la organización, si es real o ficticia, a partir de todo lo que se te enseñó en clase, es un desarrollo de cómo es la organización, simplemente eso. Ahora, obviamente, y sería buenísimo, y es un valor agregado, más que un contenido o un requerimiento del trabajo final, es oportunidades de mejora, porque vos detectaste, y eso lo vamos a ver en planeamiento, brechas de desempeño. Una brecha de desempeño se establece cuando lo que planificaste versus lo que está ocurriendo tiene una diferencia. ¿Y cuál es tu función como futuro profesional? Eso mismo es disminuir esa brecha o eliminar esa brecha. ¿Para qué? Para que si vos dijiste, quiero tener 3 automóviles por hora lavándose y cuando vas y haces el levantamiento y el estudio de tiempo, porque con un estudio de tiempo lo sacás, te das cuenta que estás teniendo uno por hora y si era que hay una brecha de desempeño. ¿Qué pasó? El objetivo pudo haber sido mal planteado, el tiempo de operación es muy alto, la calidad de la atención no es muy buena, el inventario de productos de limpieza no es el adecuado y eso hace que te tardes porque tenés una persona que se encarga de hacer las compras y trae, y cuando vos trajiste, tuviste al muchacho que estaba limpiando y que te dijo, ¿sabes qué? No tengo ahora dentro de 20 minutos y eso hizo de que un cliente potencial acuda a otro lugar porque vos no pudiste brindar el servicio por falta de materia prima, falta de recursos materiales para brindar el servicio. Entonces, a partir de eso que vos detectás, decís, bueno, plan de acción, patrones de decisión a la estrategia corporativa para disminuir la brecha de desempeño y atacás. No es lo que te estoy pidiendo, pero si lo querés colocar, bienvenido sea. Perfecto, profe. Me aclaró muchas dudas. Gracias. Dale, Profe, yo tengo una duda con el tema de transporte internacional. Cuando habla Aldo. de, Sí, sí. cuando habla de transporte multimodal, tengo entendido Ujú, que es justamente la combinación de los tipos de transportes que vimos anteriormente, ¿no? correcto. Y en la tabla muestra que el límite de indemnización por pérdida o o avería, creo que era, nos daba, decía que con tramo marítimo, el valor que, bueno, justamente se trabajaba con transporte marítimo y sin Ujú, el transporte por carretera. ujú. Dudas recaben que si se trabaja con transporte aéreo o por ferrocarril, ¿no debería considerar estos? No entendí tu pregunta, perdón. Lo que te está diciendo en realidad ahí es, dependiendo del convenio, esos son convenios internacionales, tenés límites de indemnización que por el tipo de movimiento que vas a hacer, el tipo de transporte que vas a utilizar, seguramente prime uno por sobre el otro. Y si no existiera uno, que tomes el marítimo o el terrestre. Si estás utilizando dos, tres, te dice, para el multimodal, existiendo un convenio, utiliza esta opción. No es que no lo consideras, sino que
vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué se desarrolla el concepto de indemnización por pérdida de carga o por avería o por daño total? Porque durante el transporte existe un riesgo intrínseco debido a cómo estás moviendo ese material. No es lo mismo, supongamos, pensemos lo siguiente, sin ir puntualmente a un tipo de convenio que no es lo que me interesa que sepan, estudianlo igual, pero no es lo que me interesa que de memoria me digan. El convenio de Viena me dice que 18,2,33 por 20 segundos de eje, no, quiero que tengas criterio. Pero pensar lo siguiente, supongamos, y vamos al punto del parcial, estamos trasladando las bombas. ¿Dónde tenés más riesgo? ¿Transportándola por avión o por barco? ¿Y cuál de las dos? ¿Por qué? Bajo tu punto de vista. Y creo que las características decía que el transporte marítimo era el que tenía menos riesgo, pero demoraba más y también tenía menor costo, si no me equivoco. Así que decidir una u otra dependería de justamente la empresa si requiere los productos, o sea, que no se retrase, o sea, en poco Bien, tiempo. todos de acuerdo de que es más costoso por avión. Todos de acuerdo de que es obviamente más rápido por avión. Pero no es más riesgoso. ¿Desde qué punto de vista decís riesgoso? Se me cae el avión, bueno, es riesgoso. También es riesgoso que se me hunda el barco. ¿Cuál es el problema? Vos en barco tenés que tener, y hay una variable adicional que obviamente no es que la estudias, pero tenés que considerar que es el packaging y la envoltura de tu producto. ¿Por qué? En el barco puede estar expuesto el material al contacto con el agua. ¿Qué particularidad tenés ahí, amigo? Que si traigo metales, se podrían oxidar. Hay agua salada. Entonces el contacto de algún material con el agua salada le puede generar daños. No simplemente que se oxiden. La misma erosión. Acordate que trayendo un producto desde China tenés vos un tiempo promedio de viaje de 30 a 45 días. Sumado a que tenés más tiempo, sumado a que tenés que conocer las características propias del producto, si puede ser apilado o no, qué tipo de estiba va a tener, se hace un poco más complejo que hacerlo por vía marítima, por vía aérea, perdón, porque por vía aérea es un método más sencillo, un método que todo el mundo quiere adoptar, pero es el más caro. Lo que nos falta de gente que ponga la tarasca, ¿no? ¿Me expliqué? Sí, ¿Seguro? sí, lo único que recuerdo que en el transporte aéreo creo que no se hacía responsable por causas de fuerza mayor. Ese sería un riesgo mucho menor que a lo que acaba de decir por vía marítima, ¿no? ¿Cómo, perdón? Creo que por el transporte aéreo no se hacía cargo de las indemnizaciones si existía una causa de fuerza mayor, por lo que ese, no, ese sería un riesgo menor a lo que me acaba de decir por la vía marítima. ¿Dónde leíste eso? Creo que era la última fila del cuadrito de justamente, transporte aéreo. ¿Lo tenés para compartirlo? No tengo mano. Dame un segundo, vamos a ver si lo tengo yo, lo comparto. Oh, un documento y de esto les hablo
cuando les decía de métodos de estudio. Acá. Hagan eso, júntense, lean, ¿qué entendés vos por esto? ¿Qué entendés? ¿Qué entiendo yo? Ajá. Del debate surge una idea seguramente un poco más concreta, mejor, se entiende más. La idea de la clase de consulta es esa. Profe, mirá, yo acabo de leer esto, no me queda muy claro. En la clase debatimos y se habló de esta alternativa, bajo esta perspectiva, bajo este punto de vista. Yo cuando leí subrayé esto, hice un esquema de esta manera, me fijé y me di cuenta que vi algunos videos, se los quiero compartir para ver si son válidos o no, qué me dice. Ah, De no, sí está, esas. profe. De responsabilidad de transportista era lo que yo hablaba. ¿Lo tenés ahí para compartir? O ahí lo estoy buscando yo. Dame un segundo. Tengo para compartir. Pero así es, así era esa fila. Bueno, lo leemos entre todos y vemos qué hizo. A ver. Eh, no. Ah. Combo punto nacional. Este creo que es. A ver. ¿Tenés la página así hoy directamente ahí? Límite de ¿qué tipo de transporte me dijiste, perdón? Transporte aéreo y la página 36. Bárbaro. A ver. Acá. Tipo de transporte aéreo. Y para contratar un servicio de transporte aéreo puede hacerse directamente a través de las compañías aéreas o bien contratar a través de agencias de transporte de cargas aéreas. Esto se usa mucho, esta segunda opción. Estas agencias pueden pertenecer a la IATA, International Air Transport Association, o no. Las agencias IATA pueden emitir AWB, que es, me imagino lo saben, Air Will Bill, para diferenciarlo de los emitidos por las compañías aéreas que se hacen llamar HAWB, House Airway Bill. Recuerden que el Airway Bill es el documento que constata de que efectivamente la carga ya salió y ahí les da la información necesaria que se requiere para el tipo de transporte aéreo en el que indica el material, las características del material, la forma de embalaje, si hay un documento de compras. Y esa es la información, les comentaba, por la que, y ya lo vamos a llevar a la práctica total, tenemos inconvenientes con el Banco Central, bueno, no inconvenientes, sino que la política que adopta el Banco Central a las empresas que importan para que no haya una fuga de dólares al exterior, te dicen, yo necesito un documento en el que vos me demuestres de que estás efectivamente importando. Y esto, hablando de una manera muy bruta y muy de barrio, no lo podés truchar. Y este es el documento con el que yo me quedo tranquilo de que la carga salió y luego, con mi documento en mano, a las compañías, como dice acá, eh, las agencias de transporte aéreas, puedo hacer como hace uno con un número de seguimiento de una compra que lleva adelante, va viendo en qué parte del globo terráqueo está la carga. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla para los que no estaban atentos y estoy leyendo la operativa del tipo de transporte aéreo. ¿Qué más dice? Las agencias que no pertenecen a la IATA y a los que a lo largo de, bueno, este documento hemos denominado agentes de carga no pueden emitir estos documentos. Uno tiene que estar asociado a una organización para poder emitir los documentos de salida. O sea, no cualquiera
Va a venir Aldo Jiménez y Mauricio Peralti y vamos a decir, bueno, hagamos un poquito de plata, transportemos algo vía aérea. Tenemos que estar certificados y avalados. El Air Will Bill se extenderá por triplicado a los siguientes destinatarios. Original en verde para el transportista emisor for the carrier. Después, original 2 rosa para el destinatario, el importador for the consignee o el consignatario. Quiere decir el que compra, el transportista es quien va a hacer la logística. Y el azul queda en poder del expedidor, el exportador for the shipper, que es quien está exportando, vendiendo el producto. Con el uso cada vez más frecuente de los medios electrónicos, hay que destacar que el Electronic Airway Bill es el documento electrónico que ya ha comenzado a sustituir al documento físico o en papel. Regula las relaciones contractuales entre las compañías aéreas, agentes de carga, transitarios, expedidores y transitarios. Bien, este es un modelo de documento donde tienen el número de cuenta, el nombre del de quien va a exportar, el nombre del consignatario, cada uno con su domicilio, el número del Airwheel Bill, IATA number, quiere decir el número de la certificadora de la compañía que avala la salida, indicate payment, el tipo, el indicador de tipo de pago, destination airport code, el código del aeropuerto origen, el código del aeropuerto destino, dice number of pieces for this shipment, el número de piezas para este envío, los cargos, quiere decir la plata. Eh, Acá podés agregar, dice add any additional charge, cualquier cargo adicional se agrega en esta parte del documento. Dice your signature goes here, la firma de los responsables o los que están avalados a firmar el documento. El ratio, add charge for all corners, quiere decir cargos adicionales para cada uno de los involucrados. Y acá dice indicate any special handling instruction, más indicate if equation. Y acá información adicional dice de, en realidad acá se pone para el tipo de, ¿cómo se llama esto? De almacenamiento o de packaging o de envoltorio o de características de cómo tiene que ir colocado dentro del medio de transporte, se coloca en ese espacio del documento. Y acá que no les dije, dice description of contents must match what is shipped include dimensions. Y acá la información ven de las dimensiones y de cómo va a venir la carga. Este es el documento aéreo que se presenta y se firma y que se le da a quien lo transporta, quien vende y quien compra. Y ese es el triplicado. Y lo que preguntaba el compañero que dice, ¿qué me habías preguntado? Me fui por las ramas. ¿Qué me dijiste, perdón? Creí que era más riesgoso el último dato que dice esta tabla, pero no, acá habla del transportista y no del transporte en sí, ¿no? Acá Cuando compara dice, el aéreo y el marítimo. dice exención de responsabilidad de contratista. ¿Qué entendés por eso? ¿Qué significa Claro, la si, exención de responsabilidad del transportista? si el transportista no se hace cargo de que ocurre esa situación. Exactamente, quedar exento significa esto no compete a mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque hubo una causa mayor. Y seguramente va a quedar definido entre las partes cuál fue el evento que quedó denominado como causa mayor para dejar de un lado al transportista como responsable del evento que hizo que haya una pérdida de la carga, que haya una avería en el material o simplemente de que el material no vino en las condiciones que yo quería.
Sí, 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 profe, ahora sí lo veo. ¿Se entiende? De esa manera sería lo correcto, como lo hicimos recién, que en equipo, porque ya no es muy provechoso que estudien solos, encaren cualquier tipo de materia. Agarramos la bibliografía, leemos, subrayamos que entiende vos, que entiendo yo, tratemos de poner un ejemplo. Y soy medio burro para poner ejemplo, vamos al profe. Profe, acabamos de poner este ejemplo. ¿Es correcto? ¿Le parece que lo podemos analizar de esta forma? Y así lo vamos analizando. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Que me quedó, bueno, en el parcial, creo que el segundo problema, el cual Ujú, nos flores para cálculo del inventario ujú. y de mala interpretación, ¿no? Lo que yo hice de que pero decía que cada 6 días creo que se reponía y yo tomé como ese de 6 días el valor de P de un sistema justamente de periodo fijo y relacioné esa fórmula, pero después te mandó una captura que bueno, no, ese valor de 6 días era un LL. Guarda que hay algunas unidades que no... A ver, vos estás hablando del tiempo de reposición, ¿verdad? Eh, sí, yo lo tomaba como el periodo en el cual justamente iban, veían cuánto faltaba y reponían la diferencia. O sea, las fórmulas correspondientes al sistema P, que era P igual a Q sobre D. Y ahí hacía Pero por eso, a ver, el error que hubo, el principal error, es el no haber pasado las unidades que necesitaban ser transformadas en la unidad del tiempo que sea eh, equivalente al resto de unidades para poder hacer un cálculo, porque el error que cometió la mayoría, y volvemos a lo mismo, habrán dicho, qué punto sencillo, nos están regalando un puntito y llegó la promoción. Y reemplazo las cantidades que tengo y como me sé de memoria la ecuación, aplico. ¿Y cuál fue el error básico? Que no transformaron a unidades por año los datos que tenían del enunciado y sacaron un resultado que la mayoría puso que creo que era 37, 38 y era inequívoco. Y ahí les pasé la captura de llevando todas las unidades por año y iban a lograr el valor con la interpretación de la respuesta que era eh, el lote óptimo diseñado por la organización para el caso de estudio eran creo que 300 y pico de unidades, si no me equivoco. ¿Alguna duda más? Por mi parte, ninguna, profe. Gracias. no, ninguna, profe. Bueno, con el TP final de vuelta, creo que las pautas están claras. La idea es que a partir de lo que aprendieron, simplemente expongan una organización y comenten cuál es su misión, cuál es su visión, qué estrategias adoptó, qué tipo de producción tiene, si tuvieron la posibilidad de conocer el proceso productivo, cuál es la planificación de esa producción, porque las empresas que están operativas hacen la planificación de cómo va a ser la producción de esa semana. A partir de esa información de la planificación se da toda la info para que la cadena de suministro pueda hacer su planificación de compra, de logística,
de control de su almacén. Y cuando realizaron el proyecto de puesta en marcha, cuando realizaron su primera etapa de producción, armaron un Gantt que lo puedan desarrollar, poder determinar cuáles son las actividades críticas, si hay cuellos de botella, cómo manejan su inventario, qué políticas toman para, si es que las toman o no, para la optimización de los recursos tanto en la producción como en el inventario, y qué tareas de logística llevan a cabo y cómo llevan desarrollada la logística, porque tienen mucho para hacer generalmente con las pymes. Que hagan una conclusión y si quieren hacer oportunidades de mejora que hayan detectado, buenísimo. Y respecto al parcial, nuevamente, lean, lean, relean, entiendan el problema y en base a eso resuelvan. No quieran correr antes de caminar. Si tienen alguna duda, porque por ejemplo ocurrió y a veces uno lo toma y se ríe, pero no quedan mal si no lo saben y quieren preguntar. Pero por ejemplo en el parcial ponían a mayor carga impositiva, mejor es la alternativa y no es así porque tenés una composición mayor de costo, entonces tu rentabilidad va a ser menor. Si no lo saben, ¿qué puede pasar? Que no lo sepan, profe, qué carga impositiva. Sean criteriosos, de vuelta lo mismo. Eso le comentaba a una compañera que me hizo una consulta. Si tal vez no hay un requerimiento especial de mano de obra, la mano de obra se puede conseguir en todos lados. Le decía, ponía el ejemplo, si nuestro proyecto requiere de ingenieros nucleares, se reciben en el sur, entonces tal vez la mejor alternativa es la que esté más cerca del sur, porque el costo logístico de traerlos o el costo que voy a asumir yo para que vayan a la ciudad donde quiero que trabajen va a ser menor. No crean que hacer un P por Q en un método de ponderación es entender el tema. Necesitamos como cátedras que nos justifiquen por qué los factores tienen la calificación que tienen, cuál es el criterio. Ejemplo, a mano de obra más calificada, mejor va a ser la alternativa. A mayor inmersión, menor eh, va a ser la calificación para la alternativa, porque va a ser menos atractivo eh, montar la planta allí, porque voy a tener un costo elevado, más elevado en inversión. Hagan una justificación rápida de por qué están colocando la nota que le están colocando a las alternativas, lo que le decía su... Se le apagó el micrófono, profe. Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Les decía que con la información que le habíamos dado y un poquito de criterio podían dar la info necesaria, justificada de por qué una alternativa era mejor que otra, porque un criterio prevalecía por sobre otro, y no es simplemente armar un cuadro con números. Si se les pide desarrollos de conceptos de inventario en la parte práctica, sepan justificar y decir qué significa el resultado que obtuvieron de vuelta, que saquen una raíz, a mí no me contenta para nada, sino que entienden por el resultado que obtuvieron. Desde la logística internacional seguramente será similar al punto, o tal vez veamos si hacemos límites de responsabilidad, y en eso es entender si yo hago una compra bajo un tipo de logística y contrato a quienes, qué pasa si interpretar. Y no es más que lógica, chicos. No es que hay un desarrollo en el que uno dice, uy, qué complicado, sino es, si yo estoy transfiriendo la responsabilidad, quiero que
llegue en óptimas condiciones, que llegue como lo pedí, para eso estoy pagando un servicio. Si no ocurre eso, entendamos por qué pasó lo que pasó y en base a eso ver quién es responsable de. Desde el punto de vista teórico, si llegamos a utilizar la metodología de múltiple opción con la resta de puntos, como decían nuestras madres y nuestra abuela cuando nos retaban, si no saben, opine, porque es mejor tener cero a tener menos 0,25 si no estamos seguros. La idea, al utilizar esa herramienta, que justamente queremos que nos demuestren que sepan y que no sea un juego de azar, porque si se utilizase de esa manera, la herramienta Multiple Choice no me permite a mí saber si ustedes comprenden o no el tema. Hay conceptos que les guste o no, tienen que saberlo a rajatabla, no es una cuestión de simplemente utilizar mis conceptos, de decir y bueno, pero acá lo que puede ocurrir es que yo pago la compra y tal vez el vendedor se puede hacer cargo si quiere, no. Los límites de responsabilidad bajo un sistema Incoterms para el comprador son estos, para un sistema SIF la responsabilidad del comprador llega hasta este punto. Los costos que tienes que asumir son los siguientes, sean técnicos a la hora de desarrollar o responder e interpreten es la idea. Lean, relean, entiendan bien el problema y luego láncense a resolver. Eso es un poco el consejo. Como les dije al inicio de la clase, quien tenga consulta y les cueste tal vez un poco eh, estudiar, no adquirió anteriormente las herramientas, estamos dispuestos a ayudarlo. Nuestra idea es que le vaya lo mejor posible, que estudien a conciencia y que estudien con la perspectiva de aprender y no de aprobar. Eh, Descansen, hagan un último repaso, no se queden hasta tarde, no es tampoco muy copado y que no duerman bien, porque si no después van y el dolor de ojos lo tengo yo cuando leo algunas cosas. El mayor de los éxitos, nos vemos mañana y díganle a los compañeros si quieren. eh, Si quieren acercarse algunos para aclarar algunas consultas del TP final, pueden ir, no hay ningún problema. Quien termine y después quiera hacer alguna consulta, me avisa también sin problema lo hago. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer el parcial? Usted 45 minutos. Y por tener el micrófono roto, media hora. No, seguramente sea de 7:30, 9:30, mañana les aviso. Hoy seguramente ya lo termino de armar al parcial y en base a eso, sepan que armar un parcial no es simplemente buscar lo que vimos, armar un par de ejercicios y ponerle puntaje. Buscamos muchas cosas más, lo resolvemos nosotros también para calcular el tiempo que nos lleva y en base a eso hay una reglita para determinar el tiempo en el que lo pueden resolver ustedes. Entonces en base a eso nos damos cuenta si el parcial es muy largo, muy corto. Eh, Así que seguramente, bueno, mañana les pongo el horario. Muy probablemente sea a las 7:30, 9:30, si no será de 7 a 9, no sé si tienen algún problema en horarios, pero va a ser de 2 horas. Lleven calculadora y nada más. ¿Alguna duda más? Por mi parte, ninguna, profe. Igual mañana después del parcial le consulto algunas dudas que tengo sobre el TP final. Dale, dale, sin problema.
Bien, profe, muchas gracias. Hasta luego, me retiro. Chao, chicos. Hasta luego, descansen, terminen de estudiar, éxitos, espero que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos mañana.